Jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Siempre es un gusto tenerte con nosotros, Daniela. El gusto es mío, Pedro. Oye, luego de 2 semanas de las elecciones de El Salvador, ya se ratifica ahora sí el triunfo de Nayib Bukele. Imagínate, 2 semanas después estamos hablando de los resultados de las elecciones en El Salvador. Y antes, digamos, de pasar a las ideas principales, me gustaría poner un antecedente aquí en la mesa. Y es que el día de las elecciones, el 4 de febrero, ya hace algún tiempo, falló el sistema de la transmisión de resultados, y es que en el momento justo en el que muchas de las juntas receptoras de los votos, pues se cae el sistema, eso ya lo habíamos visto, y cuando se preparaban para enviar los resultados al sistema central, pues se cae el sistema, y eso hace que el escrutinio final pues se caiga y no se puedan enviar todas las actas centrales. Solo alrededor, en ese momento, de 400 de los más de 8.500 centros de votación pueden enviar los datos. Se reportan cortes generalizados en el sistema digital de informes desde el 7 de febrero, interrumpiendo la revisión final de las papeletas. ¿Qué pasa después de ese 7 de febrero? Pues que solamente 48 horas después no se tiene ningún tipo de resultados de los paquetes electorales, y yo creo que eso es un antecedente bastante importante. Ahora, dicho esta idea general, me gustaría poner 3 ideas sobre la mesa. Una, nadie pone en duda que el indiscutible ganador de las elecciones en El Salvador es Nayib Bukele. Digamos, sean cuan sean los resultados, se haya caído o no se haya caído el sistema, con la gravedad que eso significa, el ganador indiscutible de las elecciones en El Salvador es Nayib Bukele. Que aparte, en ese aspecto, estaba leyendo el día de hoy que en la ciudad de Santuario arrasó, ¿no? Sí, digo, y no es la única ciudad en la que arrasa. Si tú ves el mapa, es bastante general que el ganador indiscutible es Nayib Bukele. Esa es una primera idea. Sin embargo, esta es una segunda idea, no contradictoria, pero sí complementaria, y es que si no se hubiera cambiado el método con el que se contabilizaban los votos, al menos en el Congreso, por ejemplo, Nayib Bukele no hubiera tenido el 90% de los escaños en el Congreso, sino solamente el 73%. Que eso es algo muy importante para que lo puedan dejar hacer lo que quieran. Exactamente. Y esto sucede 8 meses antes de las elecciones en El Salvador, y esto es un dato bastante importante. Esta es una segunda idea que me gustaría dejar en la mesa. Y 3, que los resultados oficiales se producen en medio de denuncias generalizadas respecto a una serie de inconsistencias, como por ejemplo la caída del sistema, como por ejemplo papeletas modificadas, como por ejemplo testigos que se presentan en la mesa y cuando llegan hay personas que están ocupando su lugar, o por ejemplo gente en las mesas en Estados Unidos, por ejemplo, que eran abiertamente apoyadoras del presidente Nayib Bukele, ¿no?, que están cuidando el voto. Entonces, organizaciones como la OEA han manifestado que hay bastantes irregularidades. Entonces, creo que alrededor de esas 3 ideas principales es que se mueve la elección o los resultados en El Salvador. Pero estos resultados no terminan siendo el reflejo de lo que ya se venía viendo en la popularidad tan enorme de Bukele en El Salvador. Sí, pero hay una cosa, no es lo mismo arrasar en unas elecciones con el 90% de aprobación que arrasar con el 70 o con el 65, ¿no? Porque empiezas un segundo periodo con ciertas críticas que a lo mejor no les estás dando lugar, como por ejemplo es el tema de la economía. Ya lo habíamos hablado en este espacio, ¿no? La gente dice, ok, estoy satisfecha o medianamente satisfecha con lo que has hecho con la seguridad, pero ¿qué está pasando con la economía? Donde el 50, el 60% de la gente no puede comer 3 veces al día. Pero antes de pasar a esto, a mí me gustaría poner sobre la mesa que el Tribunal Supremo Electoral no jugó un rol independiente como debería jugar todo TSE en cualquier país, y creo que sí se puso desde antes de la elección del lado de Nayib Bukele. Por ejemplo, hasta el 11 de febrero se terminan de contabilizar los votos para presidente, y cómo es que Nayib Bukele 2 horas después de que se cierran las mesas se proclama presidente de El Salvador. Está bien que todos sabemos que Nayib Bukele era el próximo presidente de El Salvador, lo teníamos clarísimo. O sea, eso no iba a cambiar por nada. Sí, eso no iba a cambiar. Pero en política también importan las formas, ¿no? ¿Y cómo es que sabes con qué porcentaje ibas a ganar si no tienes los resultados del TSE, ¿no? Solo hasta hace 2 días sabemos de los resultados del Congreso. ¿Cómo en un país tan pequeño
es que no se puede contabilizar los votos del Congreso. Entonces sí creo que hay bastantes irregularidades que hay que poner sobre la mesa y que a Nayib Bukele sí le van a costar en este segundo periodo electoral. Ya pasó el tema de la seguridad, que tuvo resultados muy buenos para la ciudadanía. Ahora viene el tema económico para los salvadoreños, que es ahora lo fundamental, que tú lo habías dicho en este mismo espacio. Ya por último te preguntaría, Daniela, ¿tendremos Nayib Bukele para rato en El Salvador? Yo creo que cuando uno se atornilla a la silla, ya lo vimos en Nicaragua, es bastante complicado que a uno lo puedan levantar de ahí. Creo que sí va a tener un pueblo un poquito más movilizado que lo que tuvo en el primer periodo, ya cumplió. Digamos, a unos les gusta, a otros no nos gusta tanto el tema de la seguridad, pero en el tema de la economía le va a quedar bastante más complicado meter a la gente a la cárcel cuando se levante para reclamarle porque no puede comer 3 veces en el día. Caray, qué fuerte. Con eso nos quedamos. Gracias, Daniela. Gracias a ti, Pedro.